Y si no, también con mucha confianza digan, no entendí ni papa. Y lo podemos platicar después. Abran sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Primero de Samuel 10, 8. ¿Todos traen Biblia? Gracias, tocayo. Gracias, Benji. Primero de Samuel 10, 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Déjenme leérselos otra vez. Es el profeta Samuel hablándole a Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espérate ahí 7 días. ¿Cuántos? 7 días. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que tienes que hacer. Estamos hablando en las dos pláticas anteriores de este lugar llamado Gilgal, el lugar donde acampó el pueblo de Israel después de su peregrinaje por el desierto y después de que Moisés se muere y están a punto de entrar a conquistar la tierra de Canaán. Pasan el río Jordán y el primer lugar inmediatamente es una llanura grandísima antes de llegar a Jericó, que se llama precisamente Gilgal. Y el pueblo de Israel acampa ahí antes de empezar un nuevo comienzo, una nueva etapa como nación. Por eso Gilgal espiritualmente para nosotros representa un nuevo comienzo. Todos pasamos por este tiempo de Gilgal, cuando conoces al Señor, cuando llegas a la iglesia por primera vez, cuando empiezas a conocer las primeras cosas de la palabra de Dios. Ese es tu Gilgal. Ahí es donde tú empiezas a conocer antes de entrar a conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de tierra, no hablamos solamente de una región físicamente, sino espiritual. Nuestra tierra espiritual, nuestro carácter, nuestras conductas, nuestras mañas, todo lo que traemos, dolores, todo lo que traemos, todo eso es parte de la tierra espiritual que tenemos que conquistar. Así es que Gilgal representa nuevos retos, nuevos compromisos, nuevas oportunidades para poder servir mejor al Señor. Cada etapa de la vida de Israel, hermanos, se le daban nuevas instrucciones de parte de Dios hasta que se completaban los ciclos. Cada vez que vemos al pueblo de Israel iniciando un nuevo ciclo de vida, venía un profeta o venía un líder de parte de Dios y les daba nuevas instrucciones, les daba nuevas órdenes, direcciones para que pudieran completar ese tiempo de conquista. Así es que al inicio de la conquista de Canaán se dieron muchas instrucciones, órdenes que se fueron cumpliendo, y con cada orden que se cumplía venía un avance de la nación. Iban avanzando. Cada vez que se cumplían las instrucciones de parte de Dios, había prosperidad, había paz, había abundancia, había gozo. Pero por el contrario, cada vez que ignoraban las órdenes de Dios, las cosas se complicaban y había guerra, y había muerte, y había destrucción. Cada vez que se cumplían las órdenes de Dios, iban hacia adelante. Cada vez que desobedecían, retrocedían. Y es más o menos la historia de nuestra vida. Así es que vamos a ir ahora. Hemos estado con Josué y con el pueblo aquí en Gilgal antes de entrar a Jericó. Pero hoy vamos a ir 400 años más adelante en la historia. Y vamos a llegar hasta el tiempo donde el profeta Samuel está por coronar al primer rey de Israel. En esos 400 años ya pasó toda la conquista de Canaán, ya se repartió toda la tierra, todas las regiones, las 12 tribus ya estuvieron instaladas, y vino lo que se llama el periodo de los jueces. Viene la historia de Gedeón, de Sansón, de Débora, de Barak, de todos los 13 jueces, las judicaturas.
350 años, y después el último juez es Samuel, que no solamente es juez, sino también es profeta. Vidente le llamaban en aquel tiempo. Era el profeta, era juez y era sacerdote también del Señor. Las tres funciones las hacía Samuel. Así es que después de Josué, 400 años después, estamos en la historia de Samuel y de Saúl. ¿Estamos hasta ahí bien? Ok. Pero es el mismo lugar. La historia se desarrolla en el mismo lugar llamado Gilgal. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese lugar, donde vienen nuevas instrucciones. Ya terminó un periodo de historia y va a empezar un periodo nuevo de historia, el tiempo de la monarquía de Israel. Otros 300 años más o menos que va a ser de reyes, y vamos a ver cómo empiezan las instrucciones para el primer rey y en qué se parece también mucho a nuestras propias vidas. Así es que en este versículo que leímos al principio, Samuel le da 3 sencillas instrucciones a Saúl, muy entendibles. Vamos a leerlo otra vez. Primero de Samuel 10:8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos. Ahí está la primera instrucción. ¿Está difícil de entender eso? O sea, tú bajas y yo voy después de ti para ofrecer los holocaustos. ¿Estamos? Instrucción número 1. Instrucción número 2. Ahí te vas a esperar, ¿cuántos días? 7. ¿Está difícil la instrucción? Ok. Bajo, me espero 7 días. Tercera instrucción. Yo voy a venir, dice Samuel, y te voy a decir lo que tienes que hacer. No te adelantes. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. 3 instrucciones. Sencillas, nada complicadas. Te vas primero a Gilgal, yo voy a ir, ofrecemos los sacrificios, los holocaustos. Yo los voy a hacer porque yo soy el sacerdote. Te esperas ahí 7 días y después yo vengo y te digo lo que tienes que hacer. ¿Estamos? Estamos. ¿Quién tenía que bajar primero? Saúl. ¿Quién llegaba después? Samuel. ¿Cuánto tiempo había que esperar ahí? 7 días. ¿Qué iba a pasar entonces? Le iban a decir lo que tenía que hacer. Estaba muy difícil de entender. ¿Se les hace complicado entender? ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver lo que dice la historia 3 capítulos un poquito más adelante. Vamos a primero de Samuel 13. Estábamos en el 10. Vamos a ir al 13. Ahorita regresamos para acá. Y fíjense lo que encontramos en el capítulo 13 a partir del versículo 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún, ¿dónde? En Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Y él esperó, ¿cuántos días? 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le empezaba a desertar a Saúl, se le iban. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. ¿Quién tenía que ofrecer el holocausto? Esa era la instrucción, ¿que no? ¿Quién ofreció el holocausto? Saúl. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle muy contento para saludarle. Entonces Samuel, el profeta, le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos
en Micmas, ahí ya cerquita, les estaban pisando los talones. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, se oye bonito, ¿verdad? Me esforcé pues, hasta espiritual se oye, y ofrecí holocausto. Pero esa no fue la instrucción que se le dio a Saúl. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, como consecuencia, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si lo vemos a simple vista, hermanos, podemos decir que el que se retrasó a la cita fue Samuel. Porque dice que Saúl estuvo ahí 7 días y Samuel no llegaba. Parece que el que no cumplió con las instrucciones había sido Samuel. Saúl toma la iniciativa, algo muy loable, pero no era lo que le correspondía hacer. Toma la iniciativa y se equivoca. Pero si leemos con cuidado otras partes de la historia, hermano, nos vamos a dar cuenta de que la historia de Saúl es muy parecida a la de nosotros en muchas de nuestras formas de cómo respondemos ante las instrucciones que el Señor nos da. Ahorita vamos a ir desenredando la historia. Antes de regresar a la historia de Gilgal, póngale una pausa ahí a ese capítulo. Y vamos a ver que Saúl siguió cometiendo errores después de lo que pasó ahí. Después de lo que hizo, siguió cometiendo errores. Y en el capítulo 15, 2 capítulos adelante, Samuel le tiene que decir 2 cosas muy importantes. Y esas 2 cosas, hermanos, en esta tarde es mi oración para que sea una llamada de atención para todos nosotros, empezando por mí. Primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 2 cosas: obedecer y prestar atención. ¿Se complace el Señor en los holocaustos y víctimas? Sí, pero se complace más en que seamos obedientes y que aprendamos a prestar atención a las instrucciones que vienen de parte de Dios. Obedecer y prestar atención. Para poder obedecer, primero hay que prestar atención. Mamás o papás, a lo mejor, ¿alguna vez le has dicho al niño, le quieres dar una instrucción? Necesito que vayas a tu cuarto y que me digas, sí, va, espérate, todavía ni te digo lo que me vas a traer. Y el chamaco ya pegó la carrera. Está dispuesto a obedecer, pero no prestó atención. Y luego ya que llega al cuarto, se queda. ¡Mamá! ¿A qué me mandaste? ¿Por qué? Porque no prestó atención. Otros prestan atención. Fíjate bien, cuando llegues a la escuela, lo primero que vas a hacer, vas a sacar este sobrecito, se lo vas a dar a la maestra y le vas a explicar por qué no fuiste ayer. Aquí viene el comprobante del doctor que dice que no fuiste a la escuela por esta causa. Ok. Sí, mamá. Sí. Sí, mamá. Regresa el chamaco en la tarde. Le diste el sobre a la... ¡Ah! El sobre. Acá lo traigo en la mochila. Ya todo embarrado de pizza y de soda. Prestó atención, pero no obedeció.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia y poner atención van de la mano, van juntos. No puedes obedecer a lo que no le prestas atención. Y no puedes prestar atención a lo que no sabes lo que vas a obedecer. La instrucción fue: bajarás delante de mí a Gilgal y yo vendré a hacer el holocausto y la ofrenda de paz. Yo, dice Samuel. Tú vas a esperarte ahí 7 días. Tercero, después de esos 7 días, yo voy a venir otra vez y te voy a decir lo que tienes que hacer. 3 instrucciones sencillas. Sin embargo, antes de juzgar a Saúl por qué se equivocó, vamos a ver unos versículos anteriores y vamos a sacar 3 valiosas enseñanzas respecto a las instrucciones que recibimos en Gilgal. Número 1, la primera enseñanza: cuando te encuentras con Dios, Él ya tomó control de tus problemas. Léanlo, medítenlo, piénsenlo. Cuando te encuentras con Dios, Dios ya tomó control de tus problemas. El capítulo 9 de 1 de Samuel, no lo vamos a leer, se los cuento rapidito. Nos cuenta la historia de que Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, su papá se le habían perdido unas burras, unas asnas. Eran animales muy valiosos. No es como ahora que el burro lo usamos como un símbolo de algo gacho, de algo despreciativo. No, era un animal muy valioso, porque era la carga, era como su troca, ¿verdad? Se le perdieron 5 F-150, imagínate. Se le perdieron las asnas a este hombre llamado Cis, y mandó a su hijo Saúl: vete a buscar las burras, porque se abrió el corral y se fueron, mano. Agarraron monte y se fueron. Y ahí va Saúl. Pasaron días y Saúl andaba buscando sus burras. Andaba con uno de sus cuates, se fueron a buscar las burras. Y las burras por ningún lado aparecían. Y su amigo le dice: oye, ya que andamos por acá, yo sé que hay un vidente que se llama Samuel. ¿Por qué no vamos a verlo? Y a lo mejor, pues es vidente. A lo mejor él sabe dónde están las burras. Y dice Saúl: buena idea. Y empiezan a investigar, preguntan. Total que dicen: allá abajito va a estar el vidente, por allá va a venir. Dios ya le había hablado a Samuel primero. Y le había dicho Dios a Samuel: sal, porque te vas a encontrar a un hombre que anda buscando unas burras. Es el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. A ese, dice Dios, es el que yo ya escogí para que sea el primer rey de Israel. Así es que Samuel sale a donde Dios le da la orden y Saúl viene para acá y lo encuentra. Se encuentran los dos y Samuel ya sabía quién era, Samuel ya lo había identificado, así es que Samuel lo invita a comer a su casa y le hace un banquete. Y Saúl, sacado de onda, ¿no? Banquete para mí. Y le trajeron un pedazón de carne, mano. La espaldilla, dice, completa, la porción asada. Imagínate eso. Hasta la rodilla me volvió a doler nomás de pensar. Le trajeron banquetazo, mano. Ahora, fíjense cómo Dios actúa, hermanos. Dios le dice a Samuel de una forma muy, muy peculiar. Cuando nos llama, cuando nos encuentra: al que veas buscando unas burras, ese es. O sea, a Elías le dice: al que veas arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, ese es el que te va a sustituir. Y se encontró a Eliseo. A lo largo de la Biblia, hermano, vemos un montón de ejemplos de ese tipo. Al que veas escondiendo trigo todo lleno de miedo, porque los madianitas se lo van a robar, ese es el siguiente juez de Israel. Ya estaba Gedeón escondiendo el trigo. Al que veas echando sus redes en el mar
para pescar, esos van a ser tus discípulos. Y Jesús llama a Simón, a Juan, a Andrés. Al que veas persiguiendo cristianos, ese es el que va a llevar mi nombre por todo el imperio. Y el Señor llama a Pablo. Y en este tiempo, hermanos, es exactamente lo mismo, Al que veas allá abajo de un carro arreglándole los frenos, ese es. Al que lo veas con una careta ahí soldando ahí en una fábrica, ese es. A la que veas cuidando un montón de chamacos que ya no saben ni qué hacer, esa es. Al que ves ahí pegado en una máquina en medio de una fábrica ahí que no sabe ni ese es. Al que veas que está ahí reparando una casa y arreglando y poniendo, ese es. Dios no está buscando gente, y nunca buscó gente en la Biblia acomodada, que estuviera plácidamente esperando el llamado de Dios. Dios siempre buscó y siempre llamó a gente que estaba ocupada haciendo algo. Y a Samuel le dice, al que veas que anda como loco desesperado buscando unas burras, ese es. Ese es. Dios ya se lo había revelado a Samuel. La causa por la que Saúl lo había buscado antes de que se lo dijera. Y no solo había dicho Dios a Samuel eso, sino que Dios ya le había resuelto el problema a Saúl. Vayan conmigo al versículo 19 del capítulo 9 de Primera de Samuel. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Saúl todavía no le decía nada. Saúl nada más llegó y le dijo, ando buscando al vidente. Y le dijo Samuel, yo soy. Ven conmigo, sube conmigo, come, y mañana yo te voy a decir qué es lo que andas haciendo. Saúl se quedó calladito, ok, y empezó a caminar junto a Samuel. Y de pronto el siguiente versículo se voltea a Samuel y dice, por cierto, las burras que andas buscando, ya las encontraron. ¿What? Ni siquiera Saúl le había dicho a Samuel. Pero cuando Dios te llama, mi amado hermano, hermana, cuando Dios pronuncia tu nombre, Él ya encontró las burras que andabas buscando. Él ya resolvió el problema. Puede ser que ya el problema lo resolvió el Señor. Puede ser que lo está resolviendo en ese momento, o puede ser que Dios lo va a resolver después. Pero cuando Dios llama, Dios toma el control de cada problema que nosotros estamos enfrentando. Cuando Dios nos llama, Dios ya resolvió nuestro problema. Amén. O lo está resolviendo en ese momento, o lo va a resolver después. Pablo dijo, porque Dios ha enviado a un mensajero de Satanás que me abofetee y que me hiera, un aguijón en mi carne. Y ya le pedí 3 veces al Señor que me lo quite, y lo único que encuentro por respuesta es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que muchas veces el problema Dios no lo resuelve a nuestra manera. Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Dios no tiene presente, pasado, futuro. Dios es, punto. Y Él sabe cuándo va a resolver el problema. Él sabe cuándo van a aparecer las burras. Él sabe cuándo va a desaparecer el problema que tienes y por lo que tanto afán a veces andamos teniendo. Dios sabe, pero cuando Él llama, cuando Dios habla, el pueblo tiene que responder y obedecer a las instrucciones que Dios tiene para nosotros. El Señor se encarga de nuestras burras, hermanos. El Señor se encarga de nuestro problema. Muchas veces Dios quiere darnos otro sentido a nuestra vida. Un propósito firme, diferente al que ya tenemos. Una visión diferente de vida. Pero estamos tan entretenidos buscando a las burras. No dejemos de trabajar, por supuesto.
No dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades diarias, pero si te encuentras con el profeta, que en estos tiempos es la iglesia, tus pastores, tus líderes, los hermanos maduros en la fe, cuando oyes una palabra de parte de Dios para hacer algo diferente en tu vida, pon atención. Dios se va a encargar de tus problemas. Pon atención. A los que sirven en diferentes ministerios les puedo asegurar que Dios ha estado cambiando de manera totalmente radical su forma de ver la vida. Ser maestro de niños te cambia la vida. Y los maestros que están aquí me lo pueden decir. El estar en un salón de clases, dándole clases, compartiendo la palabra de Dios con los niños, te hace ver la vida de manera totalmente diferente. El estar aquí arriba tocando un instrumento musical y adorando a Dios, te hace ver el sentido espiritual de la presencia de Dios de una manera totalmente diferente. El estar recibiendo al pueblo de Dios en la puerta cada semana, bendiciéndolos y recibiéndolos, te cambia también la perspectiva de vida. Si no te ha cambiado, es porque no te has metido a buscar ese propósito en la presencia de Dios. Pero cuando empiezas a servir a Dios, cuando empiezas a hacer algo, a obedecer al Señor, la vida te cambia, tu perspectiva de vida es diferente. Todavía tienes problemas que resolver, todavía tienes situaciones que arreglar, todavía tienes que esperar a que las burras regresen al corral, pero ya Dios te está cambiando tu perspectiva de vida, ya estás viendo las cosas desde un punto de vista muy diferente. Y hermanos, Dios quiere cambiar nuestra perspectiva de vida. La gran comisión de llevar el reino de Dios a cada corazón. Así es que la primera enseñanza es: cuando te encuentras con Dios, Él ya tomó control de tu problema. Amén. Porque a veces decimos, yo quisiera que el Señor, yo sé que el Señor quiere que, pero yo tengo este problema y tengo que solucionarlo. Tú no. Obedece a Dios. Él se va a encargar de solucionarlo. Pero es que mis chamacos, déjalos en las manos de Dios. Él se va a encargar de regresarlos. Pero es que mi esposo, es que mi esposa, suéltalos en la mano de Dios. Y cumple el propósito por el cual Dios te está llamando. Obedece lo que Dios te está llamando. Responde al llamado de Dios. Y deja que Dios se tome control de tus problemas. A lo mejor vas a ver la solución pronto. A lo mejor vas a ver la solución dentro de 20 años. No sé. Pero Dios lo va a solucionar. Acuérdate que la vida no se acaba aquí para nosotros. Esta es una antesala solamente. La vida verdadera empieza después de que estemos ya con el Señor. Segunda enseñanza: pon mucha atención a las instrucciones. ¿Dios va a tomar control de tu vida y de tus problemas? Sí, pero tenemos que poner mucha atención a las instrucciones. Una vez que Dios ha tomado el control, van a empezar a llegar instrucciones a nuestra vida, a las cuales debemos de prestar mucha atención para poder obedecer. ¿Ok? Vamos a regresar a 1 Samuel 10. Capítulo 2. Perdón, 1 Samuel 10, versículo 2. En el versículo 8 es donde están las tres instrucciones que vimos al principio. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé para ofrecer los sacrificios. Espera 7 días hasta que venga para que te diga lo que hay que hacer. Pero unos versículos atrás, fíjense lo que sucede. Versículo 2 dice, hoy, así empieza el versículo, ¿verdad? Este día, hoy mismo. Después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de preocuparse por las burras y ahora está afligido por ustedes diciendo, ¿qué haré acerca ahora de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante, vas a llegar a la encina de Tabor. Te van a salir al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno
3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te van a dar 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te le viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y entonces vienen las 3 últimas instrucciones. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales sucedieron ¿cuándo? En ese día. En ese día. En la mañana después de comer, cuando Samuel despide a Saúl, es hoy. Le dice, hoy va a pasar esto. Y como dijo el profeta, en ese mismo día, dice el versículo 9, todas estas señales acontecieron en aquel día. Así es que antes de las 3 sencillas instrucciones, vemos por lo menos 8 instrucciones a las cuales Saúl tenía que poner atención. Y resulta que Saúl sale con su amigo ya contento porque dice que le encontraron las burras, y sale y ya va y, ¿para dónde vamos? ¿A la encina de Tabor? Sí, no, al sepulcro de Raquel. Ah, sí, al de Raquel. Y van a venir 3 cuates, ¿verdad? Que van a traer cabrito y barbacoa. No, ahí son 2 nada más. ¿Y esos 2 qué? No, esos nomás te saludan. Y luego de que los salude, ¿qué? Después de que los saludes, entonces ya te sigues. Y ahora sí nos vamos sí, ya vamos a Tabor. Pero ¿tengo que ir con los filisteos? ¿O empiezo a profetizar? ¿Cómo le hago para profetizar? No, tenemos que encontrar primero una escuela de profetas. Pero antes de eso tenemos que ver a los que nos van a dar. Oye, pero nos van a dar la barbacoa. No, nada más 2 panes. O sea, van a traer barbacoa, van a traer vino y nomás con 2 panes. ¿Me voy a quedar con ganas de cabrito? Sí, porque nomás son 2 panes. Bueno, ¿y después de los panes qué? ¿Otra vez al sepulcro de Raquel? No. Ya te vas así como que vas para Betel, y entonces vas a ver ahí una iglesia de locos que tocan instrumentos, que cantan, que brincan, que bailan, y que el pastor empieza a gritar como loco. Te metes ahí. Y cuando te metes ahí, Dios te va a hablar y Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces sí, en la guarida de los filisteos, ahí te va a suceder todo eso, en pleno territorio enemigo, y el Espíritu Santo te va a llenar y vas a empezar a profetizar. Dice Saúl, yo lo único que sé es que me voy a quedar con ganas de cabrito. Ya me enredé. Muchas instrucciones, muchos detalles. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y después de eso ya vienen las instrucciones. Bajas delante de mí, hacemos los holocaustos, te esperas 7 días y después te digo qué es lo que vas a hacer. Cada semana, hermanos, recibimos instrucciones. Cada semana, por eso les decía a quien le faltaba boletín. Vean la parte de enfrente de su boletín, tiene un numerito, allá abajo donde está el título del... ¿Qué número tiene? Donde dice año 8, antes. 350. Eso significa que desde que empezamos a hacer el boletín, hemos recibido desde este lugar y donde hemos estado antes, por lo menos 350 instrucciones. 350 instrucciones diferentes. Unos de aquí se las han aventado casi todas. Otros fueron llegando después. ¿Quién está aquí desde la main, desde que yo llegué? Ok, ustedes ya casi tienen las 350, por alguna que hayan faltado y eso, pero las 300 las tienen.
Y ya después de ahí nos fuimos integrando. Y no sé cuántas semanas tengas, pero ahí más o menos ves el número de instrucciones que hemos recibido de parte de Dios. En ese boletincito adentro, siempre desde que lo empezamos a hacer, del lado derecho adentro, viene el tema del mensaje, viene un versículo bíblico, una pequeña introducción y líneas para que puedas tomar apuntes. ¿Por qué? Porque estás prestando atención y para que no te enredes, si había que ir al sepulcro de Raquel primero, a la encina de Tabor, si eran 2 panes, 3 panes, si era el cabrito, hay que tomar notas. Me gusta ver que hay gente diligente que trae su Biblia, su cuaderno de notas y todos los domingos los veo apuntando. Espero que estén apuntando y no haciendo muñequitos, pero por lo menos hacen la finta de que están apuntando ahí. Gracias a Dios ahora hay videos, hay audios y podemos volver a repetir las pláticas y podemos volver a escuchar las instrucciones de parte de Dios. Hermanos, cada vez que compartimos la palabra de Dios, sea yo, sea quien sea que esté aquí enfrente compartiendo la palabra de Dios, hay instrucciones de parte de Dios para nuestras vidas. De eso se trata esta reunión. No de pasar un tiempo bonito, de que me cuenten una historia bonita, no. Se trata de qué es lo que Dios quiere de mi vida. Se trata de que tengo que llegar aquí porque estoy en Gilgal y tengo que prestar atención a lo que Dios quiere de mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿cuáles son las instrucciones para esta semana? Ok, el pastor te la va a decir o el predicador que esté aquí te las va a decir el domingo. Así es que hay que venir el domingo, prestar atención para poder obedecer lo que Dios quiere de nuestra vida. De esa manera es la única forma como nosotros vamos a poder entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Cuando vemos cristianos o escucho cristianos que me dicen, pastor, yo quisiera saber cuál es el propósito de mi vida. Me dan ganas de contestarle, ¿cuántos boletines has recibido desde que estás aquí en la iglesia? Porque cada semana estamos diciendo cuál es el propósito de parte de Dios en nuestra vida. Cada semana estamos recibiendo instrucciones de parte de Dios para nuestra vida. Cada semana nuestra perspectiva de vida tiene que empezar a cambiar, porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero a veces lo que menos hacemos en una reunión es prestar atención. Muchas veces estamos distraídos, estamos dispersos, la mente se nos va, estamos pensando en los frijoles, estamos pensando vamos a ir a comer, va a haber pozole, va a haber menudo, ¿qué va a haber? Nos vamos acá, nos vamos allá. Y a veces la mente se nos va, ¿a poco no? A todos nos pasa, a todos nos pasa, a mí también. Cuando estoy sentado ahí escuchando a alguien, cuando me doy cuenta, ay, ¿de qué estábamos hablando? Porque a veces cuando es bien difícil estar ahí sentado porque dan un versículo, algo de la Biblia y a mí se me ve el rollo y empiezo yo a pensar y empiezo hasta a sacar una predicación nueva y luego y me distraigo de lo que está diciendo el predicador y está mal. Por eso les digo que esto es para todos, ¿sí? Empezando por mí. Ciertamente el prestar atención es mejor que los sacrificios. ¿Qué dijo el pastor? Que fuéramos a predicar o a trabajar al edificio, o que cuando tengamos el edificio vamos a predicar. ¿De qué habló el mes pasado? ¿De la pasión? ¿De cuál pasión? ¿De la pasión que siento por mi marido? ¿O de la fruta de la pasión? ¿De qué hablaba? ¿De qué se trató el Apocalipsis? ¿Cuántos nos aventamos? ¿3, 4, 5, 6 meses? ¿De qué era el Apocalipsis? ¿Qué es lo que viene primero? ¿Las copas, los sellos, las trompetas? ¿Nos vamos entre los sellos y las copas? ¿Dónde viene el rapto? ¿Entra primero, entra después? ¿Quién se va primero? Mujeres y niños primero. Porque es que no prestamos atención. No tuvimos cuidado. Y luego cuando viene la pregunta o cuando alguien nos pide, como dice el apóstol Pedro, cuando alguien demanda razón de la esperanza que hay en vosotros y nos preguntan, no sabemos ni qué decir. Y se te apantera un testigo de Jehová y mejor le cierras la puerta en las narices, porque no sabes qué contestar, no sabes qué decir. O en el trabajo algún agnóstico por ahí te empieza a increpar o te empieza a aventar buscapiés
y ya te movió el tapete porque ya no sabes qué hacer y ya no sabes qué decir. ¿Por qué? Porque cuando es tiempo de prestar atención, no prestamos atención. Y cuando llega el tiempo de obedecer, no podemos obedecer porque no prestamos atención a las instrucciones. ¿Se dan cuenta cómo funciona, hermanos? Ciertamente el prestar atención es mejor, porque te puedes meter en muchos problemas por mal interpretar las instrucciones que Dios nos da cada semana. ¿Qué pasó con Saúl? El versículo 2 empieza diciendo hoy. Y al final del relato el 9 dice, todas las señales se cumplieron el mismo día. Solamente faltaban 3, las del versículo 8. Pero algo pasó. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza. Cuando Dios ya habló, no te tardes en obedecer. Si Dios ya te habló, si Dios ya te llamó, si Dios ya te hizo un atento llamado, no te tardes en responderle a Dios. Saben, hermanos, que a muchos de nosotros se nos ha ido el tiempo haciendo 1000 cosas. Dios ya nos ha hablado, le hemos prometido, Él ha tomado el control de nuestras vidas, de nuestros problemas. Pero pasa que de pronto se nos olvidaron las instrucciones esenciales. Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Vamos a regresar al pasaje donde Samuel parece que se tarda en venir a Saúl. Capítulo 13 otra vez, de Primera de Samuel. Capítulo 13. ¿Se acuerdan que le pusimos pausa hace ratito? Ok, regresamos acá. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué Samuel aparentemente se tardó y no llegó y Saúl se desesperó y tuvo que hacer los sacrificios? Ven lo que pasó. Versículo 1 del capítulo 13. Había ya reinado Saúl, ¿cuánto tiempo? 1 año. Y cuando hubo reinado, ¿cuánto? ¿Cuánto era el plazo que Samuel le había dado? 7 días. ¿Cuánto pasó? 2 años. Después de 2 años, Saúl se acordó de que le habían faltado 3 instrucciones por cumplir. Baja a Gilgal, espérate 7 días y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Se emocionó tanto que ya era rey. Se sintió lleno del poder de Dios porque entró a la iglesia y empezó ahí a alabar a Dios y a cantar y a alabar y a glorificar y a profetizar. Se emocionó tanto que se salió, agarró todo el pueblo y dijo, vámonos a la guerra. Y se aventó como el borras, a lo tonto, sin estrategias. Samuel todavía no le decía lo que tenía que hacer, pero él ya andaba en la guerra. No había recibido las instrucciones. No había pasado el plazo de 7 días donde su espíritu se iba a sentar, se iba a calmar, iba a estar listo después del tiempo de holocaustos, de ofrendas de paz. Dios iba a tratar con él esos 7 días y entonces iba a estar listo para que el profeta llegara y le diera las instrucciones de lo que tenía que hacer. Se emocionó, se alborotó. Versículo 2, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel. 1000 estaban con su hijo Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Ya metió a su hijo, el hijo ya está metido en la guerra. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl. ¿En dónde? En Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso, ¿cómo?
como la arena del mar. ¿Se imaginan ese ejército, hermanos? Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron. El pueblo de Dios, el pueblo que había ido a conquistar, a guerrear, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas. Hasta en cisternas se metieron de miedo. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él como temblando. Todo el pueblo temblando. Las instrucciones fueron: ve delante de mí a Gilgal y yo voy a ofrecer sacrificios de paz. Espérate 7 días y después yo te digo lo que tienes que hacer. Pero Saúl se tomó 2 años. 2 años. Y puso en riesgo a su propio hijo Jonatán de haber sido muerto por el ejército de los filisteos. La guerra se le vino encima, sin saber qué hacer, inventando estrategias delante de un enemigo muy poderoso. Lo único que consiguió fue empeorar todas las cosas y todo un pueblo delante de él temblando. Les digo, hermanos, que la historia de Gilgal es muy parecida muchas veces a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces recibimos instrucciones de parte de Dios, pero no prestamos atención? No obedecimos debidamente y pasan meses y años y empezamos a dar tumbos en nuestra vida cristiana. Lo primero es dejar de orar. Después viene dejar de leer la Biblia. Después viene empezar a andar como locos buscando burras por acá, por allá. Nos metemos en otros enredos, en otros compromisos. Al final nos dejamos de congregar. Y después de un tiempo vemos a nuestra familia detrás de nosotros temblando de miedo porque el enemigo está acechándole y los quiere destruir. Muchas veces empeoramos las cosas. ¿Qué dijo Samuel? 7 días, no 2 años. 7 días. Y que él iba a venir a hacer los holocaustos. No le dijo a Saúl: Saúl, si ves que no llego, aviéntate los holocaustos. No le dijo eso. Dijo: yo voy a ir a ofrecer los holocaustos. ¿Por qué? Porque yo soy el sacerdote designado por Dios. Tú eres rey, no eres sacerdote. Y Dios puso al sacerdote para ofrecer el sacrificio. Pero es que ya se tardó mucho Samuel. Es que Samuel no aparece por ningún lado. A ver, tráigame un cabrito. Qué difícil ha de ser, ya vi cómo le hace Samuel. Yo lo puedo hacer. Tráiganme un cabrito, tráiganme los animales y vamos a ofrecer aquí porque la guerra está muy fuerte y se nos viene encima. Yo soy el mero mero, yo soy el chicho aquí, faltaba más. Yo lo puedo hacer. Error tras error tras error. Cuando Dios ya te habló, no te tardes en obedecer, porque se te van a olvidar las instrucciones esenciales. Y la cosa se va a poner fea, y lo peor es que vas a ir arrastrando a tu familia atrás de ti, temblando de miedo. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había dado. Gilgal. La cita, hermanos, era en Gilgal, en la casa de Dios. La cita era cuando Dios le iba a hablar a Saúl, no cuando él quisiera. Dios había designado la cita. Dios le había dado instrucciones a Samuel y Samuel se las puso muy claritas a Saúl. Nos vemos en Gilgal en 7 días, porque ahí Dios te va a hablar. Las instrucciones iban a llegar,
Pero tenemos que ser pacientes y saber esperar los tiempos de Dios. El profeta no llegaba y a Saúl se le hizo fácil meter la mano donde no tenía que meter la mano. Y la cosa se puso peor. 400 años antes, regresamos a el tiempo de Josué. Antes de entrar a Gilgal, antes de cruzar el río Jordán, Dios le da instrucciones a Josué, igual que se las dio a Saúl 400 años después, 400 años antes. Este Josué, el que iba a entrar al mando de la generación de Gilgal, iba a recibir instrucciones de parte de Dios. Y Dios le dice a Josué, antes de que entraran a acampar a Gilgal: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que Dios te ha mandado. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas fueron las instrucciones a Josué 400 años antes. Las instrucciones que recibe Josué. Y Josué lo toma, Josué lo percibe, Josué pone atención y Josué obedece. Y la generación de Josué conquista toda una región, todo un territorio inmenso. Inmenso. Toda la tierra de Canaán conquistada por esa generación, porque el líder supo poner atención a lo que Dios le dijo y entendió y obedeció las instrucciones que Dios le había dado. 1500 años después, 400 años antes, 400 años después Saúl, 1500 años después de Josué, a 50 millas más o menos de Gilgal, en un monte en la ciudad de Jerusalén, Jesucristo le habla a la iglesia, le habla a sus discípulos y les da instrucciones. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Muy parecidas las instrucciones que se le dieron a Josué, hermanos. ¿Cómo vamos a enseñarle a los nuevos discípulos todas las cosas que el Señor nos ha mandado? ¿Cómo? ¿Cómo cumplimos esta orden, esta instrucción de parte de Dios? ¿Cómo voy a enseñar lo que Dios me ha mandado? Me voy a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Yo no puedo enseñarle a los nuevos discípulos todas las cosas que Dios me ha mandado si no cumplo con las instrucciones que se le dieron a Josué, si no cumplo con las instrucciones que se le dieron a Saúl en Gilgal, y si no cumplo con las instrucciones que Jesucristo le dio a la iglesia. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Las instrucciones de Jesús para la iglesia: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les doy la instrucción a ustedes: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esfuérzate y sé muy valiente. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es la misma instrucción. Pero ahora ya no vamos en la fuerza de un conquistador
terrenal como Josué. Ya no vamos en la fuerza de un rey débil como Saúl. Ahora vamos en la autoridad y en el poder del mismísimo Hijo de Dios. Esa es la fuerza que ahora tengo. Ese es el esfuerzo que ahora tengo. La palabra de Jesucristo sobre mí. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mismas instrucciones. ¿Verdad que sí? Las mismas instrucciones. Diferentes palabras. Diferentes épocas. Mismas instrucciones. Me encanta la historia bíblica, hermanos. Vénganse, Benji, por favor. Me encanta la historia bíblica, mis hermanos. Creo que ya se dieron cuenta. Porque habla de nosotros. La historia bíblica es nuestra historia. Somos nosotros. Son las mismas circunstancias espirituales que estamos viviendo nosotros. Y déjenme decirles esto, hermanos. Yo no estudio la historia de la Biblia porque soy el pastor y tengo que predicar. No. Fue exactamente al revés. Yo estaba sentado en las bancas de una iglesia, como ustedes ahorita. Y de pronto en una predicación algo me hizo un clic. Me cayó el 20. Y a pesar de haber vivido toda mi vida dentro de la iglesia, ya estaba casado, teníamos ya nuestras 2 hijas. Algo me hizo clic en una predicación, y me acuerdo de qué fue. Lo único que sé es que dije, me voy a meter a estudiar. Me quedé con alguna duda, algo dijo el pastor que me trajo no sé qué pasó. Y me empecé a meter a estudiar. Y a estudiar, y a leer. Y cuando me di cuenta, empecé a devorarme la Biblia como nunca en mi vida lo había hecho, a pesar de haber vivido toda la vida dentro de la iglesia. Y me empecé a enamorar de la historia. Y empecé a comparar pasajes. ¿Y por qué aquí dice esto? Y está acá. Y el haberme metido a estudiar la historia de la palabra de Dios, el haber empezado a meditar de día y de noche en esta palabra, fue lo que cambió mi perspectiva de vida. Fue lo que cambió mi visión del mundo. Fue lo que cambió mi visión. Y en ese momento dejé de perseguir a las burras. Y en ese momento le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No estudié, no estudio, no me gusta, no me apasiona la historia bíblica porque se las tengo que predicar, hermanos. No, es al revés. Es al revés. Porque a mí me cautivó esta historia. Desde Génesis a Apocalipsis, habla de mí. Habla de mis errores. Habla de mis fracasos. Habla de mis malas actitudes. Pero sobre todo habla de la gracia y la misericordia de Dios. Que aún cuando hubiera buscando mis burras, el Señor dijo, yo ya encontré lo que andabas buscando. Tu problema ya lo resolví. A ese que anda con su maletita de medicinas vendiendo y visitando médicos, ese es. Ese es. Y un pastor que vino hace varios años, lo invité, algunos se acordarán, Miguel López. Ese hombre, ese pastor, me dijo, deja de dar vueltas. Dios ya te llamó. Dios te tiene bien agarrado del cuello. Deja de buscar burras por otro lado y atiende lo que Dios ya puso en tu corazón. Renuncié a mi trabajo. Dejé mi trabajo, dejé todo. Ya estaba casado, tenía 2 niñas. Pero la historia bíblica, hermanos, te agarra. Cuando te metes a meditar de día y de noche, cuando empiezas a poner atención, cuando le pierdes el miedo y empiezas
a comparar y tienes una Biblia de estudio, ves los comentarios y después te empiezas a aficionar y compras un librito por acá, otro librito por acá o en el internet y te metes a ver qué dice Matthew Henry de esto y qué dice el manual bíblico y qué dice el Barclay y qué dice MacArthur y qué dice, y empiezas a ver, hermanos, se te empiezan a prender las luces de una manera extraordinaria. Y esta historia es la historia de tu vida. Te vas a encontrar que aquí estás retratado, de carne y hueso, aquí estás retratado. Y te vas a identificar con cualquiera de estos personajes. Y vas a ver lo frágil que eres. Y vas a ver lo inmenso que es Dios. Y vas a ver la grandeza de Dios. Y vas a ver la misericordia de Dios. Y vas a ver la vida desde otro punto de vista muy diferente. Las instrucciones ya han sido dadas. En Gilgal recibimos instrucciones. Ahora depende de cada uno de nosotros, hermanos, cumplir esas instrucciones o seguir buscando burras. No sé lo que quieras hacer. No sé lo que quieras hacer. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Si nunca has entregado tu vida a Cristo y es la primera vez que te metiste en esta cueva de locos, déjame decirte que las primeras instrucciones son: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de todos tus pecados y confiesa que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Abre tu corazón y recibe el don de la vida eterna. Esas son las primeras instrucciones. Y a partir de ahí, abre tu mente, abre tu corazón, presta atención y empieza a obedecer cada palabra que escuchas de parte de Dios en tu vida. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Este canto que cantamos al final